Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan de manera presencial y a las personas también que se conectan a través de otros medios. Bienvenidos sean todos ustedes a este segundo webinar. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar un tema muy importante, un tema de salud pública a nivel nacional e internacional que tiene que ver precisamente con las lesiones y la violencia. Este problema de salud pública representa un alto costo en términos sociales, en términos económicos, pero también una carga importante para el sistema de salud. De manera que es muy relevante que exista una línea de investigación que documente los determinantes, así como las consecuencias atribuibles a las lesiones y a la violencia. En este sentido, pues en este segundo webinar toca el turno de presentación a la línea de investigación por misión, prevención de lesiones y violencia. Tendremos algunas presentaciones en torno a esta relevante temática y contaremos con la presencia de un comentarista al final de las presentaciones. Va a coordinar esta mesa la coordinadora de la línea de investigación, la doctora Rosario Valdés, a quien en este momento le cedo la palabra para que modere, por favor, el seminario. Adelante, por favor. Muchas gracias, Blanca. Bueno, nos da mucho gusto estar aquí, compartir con toda la audiencia, tanto presencial como a través de los diferentes medios digitales, lo que hemos hecho a lo largo de tantos años de trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Primeramente voy a comentar muy brevemente quiénes somos, y más que por nombres, sino por proyectos y lo que hemos venido haciendo pues desde hace ya muchos años en el Instituto Nacional de Salud Pública. Lo que hacemos generalmente es, ustedes se dan cuenta, la línea de investigación concentra dos equipos de trabajo muy importantes. Por un lado, aquellos colegas que trabajan en lesiones intencionales y las no intencionales. Y vamos a presentar tres trabajos que hemos desarrollado con tres equipos diferentes de investigación. Entonces, eso es lo que hacemos, nuestro interés, nuestra misión como línea ha sido siempre generar evidencia científica que pueda ser utilizada de manera inmediata en la toma de decisiones. Ese siempre ha sido nuestro objetivo, hacer toda una comunicación entre lo que hacemos, lo que generamos como evidencia científica y poder trasladar ese conocimiento, esa información, esos datos a quienes están a cargo de la política pública a nivel nacional, sobre todo a nivel de las lesiones y de la violencia. En ese sentido, bueno, nuestros receptores, por definición, son siempre los diferentes actores de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública u otros actores de la sociedad también, de gobierno federal y gobiernos estatales con quienes hemos tenido diferentes convenios de colaboración y trabajos en distintos momentos. A continuación, yo voy a presentar lo que se refiere, tenemos tres presentaciones, una que tiene que ver con violencia autoinfligida y dos sobre lesiones no intencionales. Voy a presentar en primer lugar bueno, ahora estoy compartiendo ya la pantalla y lo que estamos viendo es un trabajo en el que hemos venido desarrollando diferentes acciones de investigación en distintos niveles que se titula Conducta suicida en adolescentes en México. Bueno, vamos a ver una introducción del problema, el panorama del problema a nivel mundial y a nivel nacional, los retos y las recomendaciones que hacemos como equipo de trabajo. En primer lugar,
vamos a hablar de lo que significa, qué es la conducta suicida. En el instituto y diferentes instituciones académicas nos hemos concentrado a trabajar, a estudiar diferentes momentos de lo que se llama conducta suicida, que tiene que ver con un continuo de comportamiento que va en diferentes etapas. Por un lado, primero, la ideación, es decir, aquellas ideas constantes, invasivas de querer o desear morir. La siguiente etapa son los pensamientos para llevar a cabo un plan, y esto implica tener un plan para un horario específico, elegir un método, un lugar. Las personas que llegan a un momento de intentar suicidarse, ya es cuando ejecutan un acto en particular. Y al final, bueno, pues tenemos el acto deliberado de quitarse la vida, que es lo que conocemos como suicidio. Para nosotras como salubristas, como investigadoras del área de la salud, es muy importante identificar estas etapas. ¿Por qué? Porque si conocemos las diferentes etapas, entonces podemos hacer diferentes acciones que van desde la identificación, la prevención y ya incidir específicamente en las 3 etapas posteriores al suicidio consumado. En nuestro país, esta información del suicidio como tal la recoge el INEGI. ¿Por qué es importante tener en mente estas diferentes etapas? Bueno, yo lo que les mencionaba antes, porque tenemos la posibilidad de incidir. ¿Por qué también es importante visualizar las distintas etapas? Porque tenemos que pensar tanto a nivel individual como a nivel social. Hay diferentes determinantes sociales e individuales, familiares, comunitarios que favorecen o pueden ser un protector para la conducta suicida. Por un lado, bueno, pues estamos hablando de que existe un malestar. La persona que toma la decisión de quitarse la vida, estamos hablando que hay un malestar emocional importante, que muchas veces en el alrededor de la persona, pues hay señales, hay signos que debemos saber identificar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el suicidio, el intento de suicidio? ¿Y por qué consideramos que es un problema importante de salud pública? Bueno, a nivel mundial existen diferentes instituciones que recogen y sistematizan esta información, y se ha calculado que alrededor del mundo 800,000 personas se quitan la vida cada año. Y eso también pues significa que cada 40 segundos se suicida una persona, y se estima que por cada persona que se suicida, otras 20 lo intentarán. Es ahí donde cobra relevancia el estudio del intento de suicidio. Además, los estudios a nivel internacional y a nivel nacional han documentado que existen, si bien en cualquier momento de la vida una persona puede tomar la decisión de quitarse la vida, sí sabemos que hay momentos en donde las personas son especialmente vulnerables, y finalmente este grupo poblacional es de los 15 a los 29 años de edad. Es decir, las personas jóvenes, las personas que podríamos pensar que están en la plenitud de su vida, que están en la escuela o que están en etapa productiva. Sin embargo, sabemos que hay muchas situaciones que impiden que las personas puedan tener una vida con unos objetivos o con una planificación, y que entonces en un grupo poblacional tan importante como los jóvenes, la juventud, pues hay muchísima desesperanza y muchísima situación en donde no ven como una posibilidad el poder llevar a cabo un plan de vida. En ese sentido, en México también nos escapa esa realidad internacional. En México existen diferentes estudios que han documentado que este problema afecta igual particularmente a las personas jóvenes, y que el suicidio es la tercera causa de muerte en este grupo de edad, de 15 a 29 años. Bueno, ¿qué hemos hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública? Si bien el área de salud mental no es una de las líneas específicas
del instituto, lo que sí hemos hecho es que a través justamente de esta línea de investigación nos hemos enfrentado, nos hemos interesado en documentar qué es lo que está pasando, y desde 2006 empezamos a hacer plantear una serie de preguntas que están incorporadas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Particularmente esta pregunta de intento de suicidio: ¿alguna vez a propósito te has herido, cortado, intoxicado o hecho daño con el fin de quitarte la vida? Y esa es la manera en donde empezamos a documentar desde 2006 cómo van las prevalencias en México. En 2012 pudimos hacer también la introducción de otras preguntas que dan cuenta del pensamiento suicida. Desgraciadamente la ENSANUD, bueno, como ustedes saben, no es una encuesta que se aboque específicamente a problemas de salud mental, y pues no podemos tener todo lo que es el espectro de la conducta suicida documentado. Sin embargo, aquí podemos observar cómo hemos ido monitoreando esta medición. En 2006, el intento de suicidio en población adolescente fue de 1.6, en 2012 de 2.7, y la última encuesta nacional de 2018-2019 fue de 3.9. Si se pueden también dar cuenta, este es un problema que se reporta más en las mujeres jóvenes, son las que más intentan suicidarse comparativamente con los hombres. Es decir, que a través de este instrumento importantísimo que tenemos en el instituto, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, podemos darnos cuenta de cómo va creciendo lamentablemente el intento de suicidio en población adolescente. Sin embargo, justamente a partir de esta reflexión de la información, de los datos, de mirar dónde, en qué estados y en el país, cómo va creciendo esta prevalencia de intentos de suicidio en adolescentes, es que nos hemos planteado otros proyectos de investigación, y que les voy a platicar un poco lo que hemos encontrado. Sin embargo, también, bueno, menciono antes algunos factores que están asociados, que podemos identificar. Dentro de los factores de riesgo asociados con el sistema de salud a nivel social se identifican estos tres. Por un lado, las dificultades de acceso para la atención y fácil disponibilidad de medios empleados para suicidarse, es decir, a nivel poblacional, los jóvenes, la población joven tiene mucho acceso a casi a todo lo que se necesita para poder suicidarse. También hay que mencionar el papel que juegan las redes sociales. Si uno se pone en Google y mete ahí cómo me suicido, hay formas y mecanismos que salen ahí y que son difundidos a nivel abierto. Hay que señalar también que desgraciadamente, no tanto a nivel nacional, pero sí a nivel local, lo hemos podido constatar, los medios masivos de comunicación como los periódicos no, tienen notas que hablan sobre el suicidio y que estigmatizan mucho a la población. Este estigma social hacia las personas que han intentado suicidarse, pues no solamente lo carga y lo lleva la persona adolescente, en este caso, sino también toda la familia. La falta de mecanismos para que también las escuelas, por ejemplo, sepan qué hacer cuando tienen a un adolescente que ha intentado suicidarse. Algunos otros factores, por ejemplo, en la población adolescente, pues que hemos identificado a través de los datos de la ENSANUD, está el fumar, el consumo de alcohol y tener un diagnóstico de sintomatología depresiva. Ante este panorama, pues, ¿cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado y que hemos tratado de ir documentando, les decía yo, con otros proyectos de investigación? Bueno, pues una de las preguntas que nos hicimos también con estos datos y ver estas prevalencias que van desgraciadamente incrementándose fue, bueno, ¿cómo está México a nivel de normatividad nacional en materia de salud mental? Finalmente, el suicidio es un problema, sí, de salud pública, es un problema de violencia, pero también es un problema de salud mental. Es decir, converge en diferentes espacios y tendríamos que mirar cómo es que se define en nuestro país la normatividad a nivel nacional en materia de salud mental. Y bueno, lo que nos encontramos es que para empezar, México no cuenta con una ley específica actualizada de salud mental. De las 32 entidades federativas,
Hay estados que sí tienen una ley de salud mental, que hablan específicamente del suicidio, pero no todos. Y vamos viendo además que hay una gran diversidad, es decir, los congresos locales, conforme han documentado su problema de suicidio a nivel local, van identificando algunas necesidades y los congresos locales pues promulgan leyes a través del Congreso y estipulan leyes de salud mental o leyes específicas del suicidio. ¿Cuáles son los retos? Si tenemos por un lado un problema que va creciendo y tenemos también un vacío en normatividad a nivel federal y estatal. Bueno, los retos por un lado es el estigma asociado a los trastornos mentales en general y al suicidio en particular, ¿sí? Este impacto negativo, pues yo les comentaba, tiene un impacto en las personas y puede esto limitar muchísimo para que las personas o las familias busquen ayuda tempranamente. Otro reto importante es el rol de los medios de comunicación, que en lugar de promulgar o promover algún tipo de información que ayude a las familias, a la propia población adolescente, a las escuelas, al personal de salud, a identificar este problema, pues en muchos de los casos se estigmatiza. Y bueno, también las barreras. Hablemos ahora entonces de las barreras a las que se enfrenta un adolescente, una persona adolescente y su familia cuando quiere atender un problema de salud mental. Pues lo que encontramos ahí, que bueno, hay un déficit importante casi en todos los servicios de salud de los estados de México para poder atender la demanda tan continua, tan alta que existe. Los horarios de atención muchas veces están restringidos, por ejemplo, a los horarios matutinos, y si los adolescentes están escolarizados, bueno, pues ahí tenemos un problema, ¿no? La forma tan espaciada de las consultas también es algo que hemos documentado en diferentes trabajos y nos damos cuenta que, bueno, pues justamente por la saturación de los servicios, muchas de estas consultas se van espaciando incluso hasta una vez al mes, lo cual pues es totalmente pues ineficiente en este caso, ¿no? Y bueno, si tomamos en cuenta que los problemas de salud mental, el suicidio en particular, en estos contextos de pandemia, podemos esperar que esta situación esté agravando el acceso a los servicios de salud. Bueno, también podemos señalar que estos retos, un reto importante es el problema en sí mismo, porque es un problema multifactorial. O sea, no solamente se deben de considerar los factores de riesgo a nivel individual, sino atender la problemática desde que incluye a los determinantes sociales implicados, el estigma social, la ausencia de normatividad y protocolos de atención para afrontar la problemática, el personal capacitado. Es bien importante capacitar a nuestro personal de salud. Hay una iniciativa ahorita en marcha a nivel federal y que eso es algo muy importante porque un problema importante inicial era estandarizar al personal que está en los servicios de salud. Y bueno, pues como les comentaba, la pandemia pues exacerba todos los problemas de salud mental en general y también obviamente el intento de suicidio. ¿Cuáles son las recomendaciones que hemos hecho a través de este grupo? Bueno, las políticas que se desarrollen a nivel federal o públicas a nivel estatal, lo que proponemos que se aborden de manera integral, es decir, que se consideren todas las necesidades de salud de la población adolescente. Desgraciadamente en nuestro país, cuando se planean los servicios de salud, se hacen de manera muy fragmentada, es decir, se atiende a la población adolescente para sus necesidades en salud reproductiva, sin embargo no se incorporan, por ejemplo, otras necesidades como atención emocional, como la atención para identificar si sufre violencia o consumo de sustancias. Entonces, un adolescente que pueda tener todos estos problemas o estas necesidades de atención o de orientación o sus familias, tiene que ir a diferentes lugares para poder ser atendido. Es decir, la familia tiene que ir y llevar a su adolescente, por ejemplo,
al programa de salud reproductiva y luego a otro si tiene problema de consumo de sustancias. Entonces eso hace muy ineficiente el que se puedan recibir de manera integral los servicios. Algo también es importante, las intervenciones universales. Si bien nuestro sistema de salud está insistiendo y viene insistiendo en la universalidad de los servicios, pues bien a bien todavía no lo logramos. Creo que nos queda todavía mucho tiempo para eso, pero se recomienda justamente hacer intervenciones universales. Por un lado, el acceso a los medios más utilizados para el suicidio, como son los pesticidas, las armas y los lugares altos sin protección. Intervenciones en población en riesgo. Es importantísimo llevar a cabo identificación de la población en riesgo. No todos la población adolescente está en riesgo. Hay que identificar con instrumentos validados para poder saber quiénes son esas personas adolescentes que están en riesgo, identificarlas y poder hacer intervenciones focalizadas. En ese sentido, pues no solamente los profesionales de la salud mental deberán ser capacitados, es importantísimo incorporar a otros sectores, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. También las organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general. A nivel individual comprenden la identificación y tratamiento de enfermedades mentales y la evaluación y manejo de los pacientes con intento de suicidio. El trabajo y la coordinación intersectorial es fundamental. En algunos estados, como por ejemplo en el estado de Morelos, tenemos un consejo de salud mental que trabaja coordinadamente y que si bien está liderado por la Secretaría de Salud, por los Servicios de Salud de Morelos, sí involucra a todos los actores estatales y esa es la forma más eficiente de poder enfrentar un problema tan complejo como la conducta suicida. Bueno, pues muchas gracias. Es todo por mi parte. Y ahora, bueno, pues a dejar de compartir y voy a ceder la palabra a la maestra Elisa Hidalgo, que nos va a hacer su presentación. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra. Quisiera mencionar que en esta ocasión voy a hacer la presentación de dos temas. Primero voy a abordar en general el tema de las lesiones no intencionales, comúnmente conocidas como lesiones accidentales, y posteriormente voy a abordar específicamente dentro del tema de las lesiones no intencionales lo que tiene que ver con seguridad vial o lo que también hemos denominado lesiones causadas por el tránsito. Este trabajo lo preparamos principalmente con información proveniente de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, pero también hemos recopilado información de otras fuentes, como las fuentes oficiales que nos da el INEGI. Y bueno, a manera de introducción, quisiera recordar y retomar que desde 1961 México reconoció a los accidentes y las lesiones que causan como un problema de salud pública. Este es un fragmento de el Diario Oficial de la Federación de 1961, en el cual se decreta la creación del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes bajo la dirección de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Entonces, si ustedes alcanzan a leer, pueden observar que una de las preocupaciones fundamentales manifestadas en este documento es fomentar la salud pública y atender todos los problemas relacionados con este aspecto.
Y uno de ellos que mencionan es la prevención de accidentes y el tratamiento de las personas que han sido lesionadas o accidentadas. Y se manifiesta en este documento también que según los avances que va teniendo el país en la vía de la industrialización, en el progreso, pues se va notando que hay un incremento en las muertes por accidentes y que están siendo más numerosas que las muertes causadas por cualquier otra enfermedad en ese momento. Y pues otro de los aspectos fundamentales que se describe en este documento es que afecta principalmente a los jóvenes y menciona entre los 5 y los 19 años. Entonces es importante hacer referencia a este tema y retomarlo porque ya han pasado prácticamente 60 años y las lesiones generadas por accidentes siguen cobrando un número muy importante de muertes en el país. Y bueno, la Ley General de Salud vigente en su artículo 162 menciona y define lo que se entiende por accidente y describe que lo considera como un hecho súbito que ocasione daños a la salud y que se produzca por la concurrencia de varias condiciones que son potencialmente prevenibles. Entonces, con esta introducción, me gustaría pues mantener en línea, ¿no?, que este tema sigue siendo de mucha importancia 60 años después de que fueron reconocidos como un problema de salud pública. ¿Y cuál es el panorama que tenemos actualmente? Y con información de fuentes oficiales como es el INEGI, sabemos que durante el año 2019, alrededor de 34,000 personas fallecieron en México a causa de un accidente. Y es cercano a los 34,000 personas, pero alrededor de 15,000 fallecieron por lesiones causadas en el tránsito, que son parte del total de los accidentes. Y casi 4,000 personas fallecieron por asfixias y dentro de las asfixias el 47% es por sumersión en líquidos. 2,200 en caídas, envenenamientos, quemaduras y así un número que se va sumando hasta conformar este paquete tan grande de casi 34,000 personas. Un aspecto muy importante es que en el 23% de los casos se desconoce el tipo de accidente y entonces están clasificados con el código X59, que es de la clasificación internacional de enfermedades de la 10ª revisión, en el que es accidente no especificado. Y bueno, los estudios de la carga de la enfermedad del Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington ha realizado todos estos estudios sobre la carga de la enfermedad y documentó que en el 2017 se perdieron cerca de 2,4 millones de años de vida saludable. Y años de vida saludable, estamos hablando de este indicador compuesto que toma en cuenta la mortalidad a edades tempranas, que es lo que conocemos como años de vida potencial perdidos por muerte prematura, y lo que conocemos como años de vida vividos con discapacidad. Y bueno, otro aspecto muy importante es que el costo económico de las lesiones, el que se ha documentado hasta ahora para México, es el de las lesiones causadas por el tránsito, pero solo ese componente, es decir, solo esa proporción del total de las lesiones accidentales, se ha estimado entre el 1,8 y el 3,5% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, esa es una de las consecuencias económicas y tiene todo un número de consecuencias sociales que
siguen poniendo el tema de los accidentes como un tema relevante. En esta gráfica podemos observar la prevalencia de las lesiones accidentales en México y sus consecuencias permanentes. Este es resultado de la pregunta que se hace en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, el componente de accidentes, y se pregunta si el año previo a la encuesta, alguien de la familia o la propia persona que responde ha sufrido alguna lesión por algún accidente. Aquí podemos observar que desde el año 2000 se tiene información de las encuestas nacionales y para el año 2000 la prevalencia fue menor a, fue menor a 5%, y esto equivale a que 5.9 millones de personas reportaron haberse lesionado el año previo a la encuesta. En el año 2006, 6.2 millones, con una prevalencia siempre por debajo de 5, y para el año 2012 ya tuvimos una prevalencia de 5% alrededor, lo que significa que casi 7 millones de personas habían tenido una lesión el año previo a la encuesta. Para el año 2018, aunque la prevalencia se redujo, hay un número importante de personas que siguen reportando lesiones accidentales de cualquier tipo, ¿no? Tenemos 5.6 millones de personas que reportaron este tipo de lesiones. Y en rojo podemos ver en la columna de la derecha el porcentaje de estas personas que reportaron una lesión y que además reportaron haber tenido una consecuencia permanente como resultado de las lesiones que tuvo por el accidente. Y esas consecuencias permanentes pueden ser desde la pérdida de una función como visión, audición, y puede ir hasta pérdida de funciones motoras o la pérdida de algún miembro. Puede ser un miembro inferior, un miembro superior, un dedo, una mano, etc. Entonces, si nosotros observamos esta línea en rojo, pues de los casi 6 millones que reportaron una lesión en el año 2000, pues casi 1 millón de personas reportaron consecuencias permanentes, es decir, pues menos del 20%. Pero esto ha ido en incremento y para el año 2018 se está reportando cercano al 22%. Quiere decir que cerca de 1.2 millones de personas tuvieron una consecuencia permanente en su salud a causa de los accidentes. Y bueno, ¿qué pasa de acuerdo a los grupos de edad? Aquí podemos observar la barra en su componente más azul, que corresponde a las lesiones causadas por el tránsito. Si ustedes se fijan, desde el grupo de edad de 0 a 9 años ya tenemos un porcentaje bastante grande, que es del 5%. Muchas personas podrán decir 5%, pues realmente no es mucho. Puede ser que no sea mucho en números proporcionales, pero la verdad es que mueren muchos niños a causa de lesiones accidentales y en especial, en este caso, de accidentes de tránsito. Pero aquí estamos viendo lo que son las lesiones no fatales. Entonces, si ustedes se fijan, la mayor proporción es en el tema de las caídas, que pues sabemos que los niños tienen una actitud de conocer, de explorar, de aprender, están empezando a caminar, están empezando a ir a la escuela y es la lesión que más frecuentemente se presenta en este grupo de edad.
Si ustedes se fijan, a medida que incrementa la edad, se reduce la proporción de caídas y se va incrementando las lesiones de tránsito, pero también va incrementándose un poco las otras lesiones, es decir, las que no han sido correctamente identificadas o clasificadas. Las principales, como pueden observar, son, además de las caídas y las lesiones causadas por el tránsito, las quemaduras, los envenenamientos, los ahogamientos, las asfixias y, como les decía, en un paquete de otras. Si ustedes se fijan en el caso de las personas de 60 años y más, comparten de alguna manera la característica del grupo de 0 a 9 años. Entonces, si en la infancia se estaba dando esta curiosidad, este aprendizaje por aprender, en 60 y más, pues ya hay un proceso de envejecimiento que desconocemos realmente qué tan saludable o qué tan activo. Nosotros decirles que de forma que, pues sí, se comparte una proporción bastante elevada en este aspecto. Y cuando lo vemos entre hombres y mujeres, es más frecuente las caídas en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, para ambos sexos siempre es la mayor proporción. Y con relación al lugar de ocurrencia, podemos ver que la mayor proporción en el caso de los menores de 0 a 9 años ocurre en la vía pública, en el hogar, y solo alrededor del 16% en la vía pública. Hay otros espacios que es lógico pensarlos como la ocurrencia en la escuela o centros recreativos. Y en el caso de las personas de 10 a 19, de 20 y más, pues vamos observando que la vía pública se va convirtiendo también en el espacio principal donde ocurren estas lesiones accidentales. Si ustedes se fijan, nuevamente se da un patrón similar al de los menores de edad en el grupo de 60 y más, y la mayor proporción de las lesiones accidentales ocurren también en el hogar. Y pues en el caso de la comparación entre hombres y mujeres, nos podemos dar cuenta que en el caso de los hombres la mayor proporción ocurre en la vía pública y también en las mujeres en el hogar. ¿Cuáles son los retos que enfrentamos en el tema de las lesiones no intencionales o las lesiones accidentales? Primero es convencernos de que los accidentes y la severidad de las lesiones que provocan son prevenibles y asumir la corresponsabilidad que tenemos desde cada quien, desde su trinchera y desde su lugar como individuo, pues de entender que hay medidas que podemos tomar para evitar la ocurrencia de estos accidentes. Las autoridades sanitarias no han logrado que se implemente una política de prevención de accidentes integral en todo el país y que sea de forma sostenible. Cuando tenemos acceso a la información disponible en el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, podemos ver que existen planes estratégicos, programas de acción, reportes de la implementación de los modelos de atención para grupos vulnerables. Sin embargo, pues sabemos que no en todos los estados esta estrategia se esté implementando y que pues tampoco ha sido de forma sostenible. Se requiere fortalecer esta institución para que pueda hacerse. La prevención y control de accidentes requiere de una estrategia basada en evidencia, con suficientes recursos humanos y financieros para su adecuada implementación, que está de la mano con el reto anterior. Y pues la evidencia ha sido uno de los trabajos o de los aportes que ha hecho el Instituto Nacional de Salud Pública con su línea de investigación en generar evidencia para la toma de decisiones en este sentido.
Otro de los retos es que no existe un sistema médico de emergencias integral que esté correctamente articulado y que pueda responder a las necesidades de la población. Sabemos que en el área de la salud pública hay distintos niveles de prevención y uno de ellos sería la prevención primaria cuando nosotros evitamos que ocurra un evento, un accidente, y que por lo tanto haya una lesión. Pero una vez que este evento ha ocurrido, tenemos otros mecanismos que son la prevención secundaria, que está para limitar el daño que se ha generado. Entonces, si no tenemos un sistema médico de emergencias que sea integral, que esté articulado y que dé respuesta a todas estas lesiones, pues entonces tenemos este reto en lo que es la prevención secundaria. Y bueno, las recomendaciones basadas en la evidencia que tenemos con los datos, con las investigaciones, es que debemos reconocer el problema de las lesiones accidentales como un problema de salud pública que es urgente. Ya comentaba al inicio que se ha documentado para las lesiones causadas por el tránsito que el costo económico corresponde entre el 1.8 al 3.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, eso es lo tangible, lo que podemos ver, pero también hay un costo que es no tangible y que tiene que ver con los daños a la sociedad en términos de pues la pérdida de un miembro de la familia, que en muchas ocasiones puede ser el que más aporta en términos económicos para el ingreso familiar. Puede haber desintegración familiar, que las personas que asistían a la escuela dejen de asistir. Entonces hay costos que no son exactamente tangibles, ¿no? Otra de las recomendaciones es fortalecer estructuralmente al ST-CONAPRA, que es el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, como organismo rector en materia de prevención y control de accidentes y de las lesiones accidentales, que como vimos, tiene un fundamento legal, fue creado por decreto y que pues está contemplado en la Ley General de Salud como los accidentes deben ser prevenibles de manera conjunta. Instrumentar una política de salud sostenible, integral y equitativa para la prevención y el control de lesiones accidentales. Como les comentaba, existe información disponible sobre los programas de acción específicos para grupos vulnerables. Ya vimos en la presentación y en los resultados de la ENSANUD que hay información sobre dónde están ocurriendo en mayor proporción. Ya vimos que el grupo de 0 a 9 años comparte con el grupo de 60 y más algunas características. Son dos grupos vulnerables, uno donde hay una inmadurez por el desarrollo y otra donde sabemos que hay un proceso o puede haber un proceso de deterioro en personas de más edad. Otra recomendación es impulsar investigación estratégica que apoye la implementación de acciones y la evidencia disponible en el país sobre lo que funciona y lo que no funciona. Hay documentos técnicos en los que se ha hecho revisiones sistemáticas, estudios para documentar qué es lo que funciona o no funciona para prevenir las diferentes lesiones en distintas áreas, para prevenir ahogamientos, quemaduras, caídas, etc. Otra de las recomendaciones es fortalecer el sistema de datos en salud para contar con un registro de lesiones accidentales severas. Es una recomendación realmente importante porque así como describí al inicio que en el INEGI más del 20%, 23%, alrededor de 23% sí, están documentadas como accidentes no especificados.
No sabemos ese 25%, cómo podríamos prevenirlo si no es una lesión, que dónde ocurre, cómo ocurre, en quiénes ocurre. Y sobre todo, el registro de las lesiones accidentales severas. Como les comenté también, el reporte de ENSANUD 2018 indica que una mayor proporción de lesiones han generado consecuencias permanentes en salud. Antes era, en el año 2000 se documentó menos del 20% y actualmente es el 22%. Quiere decir que estaríamos pensando que hay lesiones todavía más severas. Y bueno, articular un sistema médico de emergencias, ya comentaba que es importante pues limitar el daño, impulsar sistemas de vigilancia para condiciones específicas. Sabemos que hay observatorios de lesiones y sabemos que hay todo un sistema de vigilancia epidemiológica que registra, por ejemplo, los envenenamientos por picadura de alacrán o de serpiente, etc. Y otra de las recomendaciones es implementar un sistema de evaluación del desempeño de la provisión de los servicios de salud. ¿Qué nos hace falta y cómo podríamos mejorar? Eso siempre es importante. Y algo que resulta también de vital importancia es impulsar los programas apropiados para la rehabilitación. Que sea una rehabilitación no solo física, sino también la rehabilitación psicológica, que resulta de gran importancia para que las personas puedan reincorporarse a su vida productiva, a su vida social y pues a desarrollarse como tiene derecho cualquier otro ciudadano. Y bueno, este es todo por parte de lo que son lesiones accidentales y no quisiera aburrirlos, pero me toca también el otro tema. Una nota nada más, Elisa, ¿podríamos acotarnos a los 15 minutos? Me pasé. Por favor. ¿Qué pasó? Perdón, sí. Es que me emociona el tema y disculpen, pero según yo eran 15. Voy aprovechando también para recordar a la audiencia y a las personas que están de manera presente que si tienen alguna duda o comentario pueden anotarlas en la opción de preguntas y respuestas para los que estén conectados a través de la plataforma y bueno, podrían participar de manera directa las personas que están de manera presencial. Adelante. Bueno, entonces, sin más preámbulo, me voy a dar permiso de continuar. El segundo tema que presentamos es el tema de seguridad vial, que como les comenté en la presentación previa, las lesiones causadas por el tránsito son parte de las lesiones accidentales y corresponden a la proporción prácticamente más grande de todas las lesiones accidentales. Y bueno, nosotros quisimos poner que no más muertes en el tránsito porque definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer y pues se están dejando de hacer. Quisiera llamar su atención en estas dos primeras fotografías que están aquí. La de la izquierda pues nos muestra un actor vial considerado vulnerable, es un motociclista que no lleva un casco protector. Sabemos que una de las principales lesiones resultantes cuando hay un choque de un motociclista son lesiones craneales y pues no lleva un casco protector. También habíamos visto en la presentación previa que pues los niños menores de 9 años también tienen lesiones no fatales, pero también tienen lesiones mortales debido a las lesiones causadas por el tránsito. De hecho, en el grupo de menores de 5 años es la segunda causa de muerte
de muerte en los niños de este grupo de edad, y solo es superado por otras padecimientos como las malformaciones congénitas o algún tipo de cáncer. Si ustedes pueden ver, este menor de edad que va sacando sus extremidades y está totalmente expuesto. A una velocidad muy baja puede haber daños irreversibles para un menor de edad en estas condiciones. Y bueno, a manera de introducción quisiera comentar que el número de personas que fallecen es inaceptable, habiendo muchas medidas de prevención para las lesiones causadas por el tránsito. Como antecedentes, el 60% de las defunciones son usuarios vulnerables de la vía pública. En un ejercicio que se hizo en un trabajo de investigación, se ha documentado que entre motociclistas, ciclistas y peatones que van por la vía pública, el 60% de las muertes puede ser en estos actores viales. 53% de las personas con lesiones no fatales utilizan servicios de salud formales. Es decir, imagínense si proyectamos esto a los datos que acabamos de revisar, sufrieron lesiones, pues casi 1.2 millones de personas que son de tránsito, que son no fatales. El 53% utiliza algún servicio de salud formal. Esto implica una carga para los servicios y pues un alto costo. Y bueno, ya les había comentado, el costo económico de las lesiones de tránsito ha sido estimada del 1.8 al 3.5% del Producto Interno Bruto. Otro dato importante es que los hogares incurren en gastos catastróficos cuando han tenido personas lesionadas en el tránsito, y se ha documentado que hasta el 80% de los lesionados que son hospitalizados, ellos y sus familias incurren en gastos catastróficos. Y el 8% de los lesionados que solo son atendidos en urgencias, también ellos y sus familias incurren en gastos catastróficos. El costo económico de la discapacidad producida solo por las lesiones causadas por el tránsito se estimó en un estudio realizado en el Instituto de Salud Pública y con datos de la INSANUD en 13.639 millones de pesos. Solo el costo económico, es una estimación. Y bueno, ya les decía, el costo intangible en términos de la pérdida de la familia, del acceso a educación, del ingreso y de los tiempos de las personas que pueden dedicar al cuidado de quienes han quedado con alguna discapacidad. Y bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos con este tema? En la última década, es decir, del 2010 al 2019, fallecieron más de 160,000 personas a causa de una lesión ocurrida en el tránsito. Y hay variaciones que van desde 17,000 hasta, en el año 2012, hasta el último dato que tenemos registrado por la fuente oficial, que es el INEGI, que son 14,673 muertes en 2019. Estos números podrían ser mucho más altos si tomamos en cuenta que también ya se ha documentado que existe un problema de clasificación de estos de no especificados, que puede variar desde un 18 hasta un 30%. Entonces quiere decir que posiblemente puedan ser más de 14,000 en el 2019. Y bueno, la INSANUD 2018-2019 documentó 1.29 millones de personas que sufrieron lesiones no fatales. Y de ellos el 22% reportaron consecuencias permanentes a su estado de salud. Esta es la prevalencia de lesiones causadas por el tránsito
y las que tienen consecuencias permanentes. Entonces, ya les comentaba, para el año 2000, aquí estamos haciendo la comparación, fue menos del 1%, fue alrededor de 0.6%, y actualmente la prevalencia de lesiones causadas por el tránsito es del 1.1%. Esto significa que 1.29 millones de personas sufrieron una lesión causada por el tránsito. Y aquí podemos observar específicamente de los lesionados de tránsito por grupo de edad, el 36% de los menores de 0 a 9 años en 2018, y también como motociclistas y como peatones, que es la mayor proporción. Y ustedes pueden observar que a medida que va incrementando la edad, se va incrementando también la proporción de los que son motociclistas. Un estudio reciente también ha documentado que se ha incrementado el número de muertes en ciclistas y también el número de ocupantes, el número de usuarios de motocicletas. Y bueno, en la diferencia también en hombres y mujeres, pueden ver que en el año 2012 la proporción era mayor como ocupantes de vehículos de motor de 4 o más ruedas, pero en la actualidad el 51% que muere es como usuario de una motocicleta. ¿Y cuáles son los retos que enfrentamos? Pues que actualmente no se cuenta con una estrategia, al igual que en general para los accidentes, no hay una específica para seguridad vial que sea financiada con recursos suficientes. La mortalidad, aunque tiene una buena cobertura, pues en su reporte también tenemos problemas de clasificación. En un reporte del ST-CONAPRA para los años 2017-2018, reporta que hasta un 40% aparecen como no especificados. Y bueno, los sistemas de información existentes no permiten conocer en su totalidad la magnitud de las lesiones no fatales que ocurren anualmente en el país, porque la ENSANUD sí lo documenta, pero ya sabemos que tiene una periodicidad de cada 6 años. Y bueno, que se comparte en general con todas las lesiones, que no hay un sistema médico de emergencias que sea integral. La normatividad actual no incluye todos los dispositivos de seguridad esenciales en los vehículos para garantizar la protección de los distintos usuarios viales. Como muchos de ustedes sabrán, existe la norma oficial mexicana, si no mal recuerdo, la 194 para la seguridad vehicular, pero no se incluyen todos en el caso de México. Y la legislación en seguridad vial del país puede y debe mejorarse. No en toda la legislación está contemplado la obligatoriedad, por ejemplo, del uso de casco, del respeto a los límites de velocidad, del uso de sillas portainfante, etc. Y bueno, estas serían las recomendaciones, al igual que reconocer las lesiones accidentales en general, reconocer las lesiones causadas por el tránsito como un problema urgente. Según los datos de mortalidad, más del 40% de todas las muertes por accidente, las lesiones de tránsito son las más importantes. Es imprescindible que el ST-CONAPRA lidere todas las estrategias en seguridad vial de acuerdo a lo que está legislado. Fortalecer el sistema de datos en salud de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Garantizar e impulsar una movilidad que sea segura, que sea saludable para todos, y que cada uno de los actores de la vía pública pueda moverse con seguridad. Construir las vías que moderen el tránsito o que se modifiquen para fomentar el control de la velocidad. Ya ha documentado la Organización Mundial de la Salud que cerca del 50% de
las muertes ocurridas en el tránsito podría estar involucrado el exceso de velocidad. Entonces necesitamos ciudades más seguras con velocidades menores. Promulgar y hacer cumplir las normas de seguridad sobre los vehículos de motor. Mucho se ha hablado en México sobre la importancia de la seguridad vehicular, se ha hablado mucho de este doble estándar, o se ha hablado mucho también sobre la importancia de que todos los autos cuenten con bolsas de aire, cinturones de seguridad en todas las plazas, en todos los asientos, que tengan dispositivos para evitar las volcaduras, que tengan control de velocidad, etc. Promover la publicación de la información de desempeño de los autos que se comercializan en el país. Esto me parece un tema muy importante al ver toda la normatividad que se aplica en otros países con relación al vehículo que algunas familias quisieran adquirir. Por ejemplo, no permitir que te quieran o que le quieran vender a las familias autos que aparentemente son de lujo o con un super plus a un precio más elevado solo porque sí tiene las medidas de seguridad. Entonces las personas tienen derecho a saber que lo que están adquiriendo es un auto que va a garantizar al menos ciertos aspectos de seguridad para ellos y sus familias. Promulgar y hacer cumplir las leyes a escala nacional, estatal y municipal. Cuando analizamos datos sobre multas, sobre factores de riesgo, nos damos cuenta que la ley no se está aplicando y eso es muy importante. Y articular un sistema médico de emergencias que sea integral en todo el país, que es en común con las lesiones en general. Y bueno, espero no haberme pasado esta vez. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Elisa. Vamos ahora, sabemos que tenemos un par de preguntas, yo les pediría por favor que la guardaran. Vamos a darle ahora la palabra a nuestro comentarista, es el doctor Miguel Malo Serrano. Él es asesor internacional en enfermedades crónicas y salud mental de la OPS OMS en México. Adelante, doctor Malo, le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de resumir lo máximo. Primero, agradecer la invitación, doctora Valdés. Para mí, como siempre, es un privilegio, tanto profesional como personal, aquí en México, el trabajo con el conocimiento del rol del Instituto de Salud Pública en la política pública de este país y el trabajo conjunto con ustedes, ¿no? Yo voy muy rápidamente a plantear algunos aspectos de carácter transversal que veo de las tres presentaciones y colocar los retos que pudieran ser para el instituto. La primera cosa que creo que está planteada ahí y que la hemos ganado a lo largo de los años en salud pública y que sin embargo todavía nos falta un territorio es el enfoque de determinantes, ¿no? Es decir, pensar la salud mucho más allá de lo que es el sistema de salud, los servicios de salud, de atención y el enfoque global. Y ahí yo creo que hay dos retos fundamentales. Un primero, y yo entiendo que ustedes no plantearon aquí los datos estratificados por el estatus socioeconómico de la población, pero creo que hay un punto fundamental y que la misma pandemia nos enseña mucho en ese sentido y nos interpela, que es el asunto de las desigualdades, ¿no? Estoy pensando en los datos que tenemos, por ejemplo, sobre accidentes en niños, en adultos mayores, el problema de los peatones que ya fue planteado ahí, los propios suicidios, intentos de suicidio, que tienen una cuestión transversal ahí, afectan a los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables? Los grupos más pobres de la población. Y ese creo que es un punto fundamental. La pandemia ha mostrado clarísimo eso. Y el otro aspecto, el salud en todas las políticas, ¿no? ¿Cómo es que trabajamos para fortalecer esa propuesta de decir, y también la pandemia que podría habernos interpelado? Yo creo que si nosotros colocamos salud en todas las políticas, tenemos la condición de interpelar permanentemente un modelo de desarrollo caduco que es el que nos ha llevado, entre otras cosas, a la pandemia. Creo que es un punto fundamental. Y ahí algunos aspectos. Ustedes han mencionado una cosa fundamental, la intersectorialidad. No se puede trabajar si no tenemos condiciones claras de un trabajo intersectorial para abordar estos problemas.
Y yo mencionaría, en el caso nuestro de la salud, en el sector salud, hay un aspecto fundamental, un fortalecimiento institucional del sector salud para la respuesta. De nuevo, la pandemia puso la salud en primer nivel de la agenda política y nosotros tendremos que aprovechar esa oportunidad para no perder la posibilidad de fortalecer la institucionalidad en dos temas. La capacidad desde el sector salud para la articulación intersectorial y la segunda, el fortalecimiento de los sistemas públicos universales de salud. Ahí han mencionado algunos aspectos, entre otros, por ejemplo, la medicina de emergencia, los aspectos de rehabilitación. Yo diría en el caso del suicidio, todo lo que se está haciendo desde el Programa Nacional de Prevención del Suicidio para hacer un abordaje de atención al comportamiento suicida que sea accesible a toda la población, no solamente al que puede pagar una intervención psicológica. El otro reto que yo creo que está planteado ahí desde la perspectiva de investigación en estos temas y otros es cuánto puede hacer más efectivas la política pública si es que hay una participación de la comunidad. Tanto desde qué es lo que piensa, y ahí yo creo que, por ejemplo, el estudio que ustedes han hecho sobre suicidio ha sido muy interesante como ejemplo para eso. ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Cómo ven ellos y cómo esa perspectiva desde esa población vulnerable puede apoyar a fortalecer las políticas públicas? Pero también desde la perspectiva de participación de los organismos de sociedad civil y comunitarios en la política pública. ¿Cuánto esa participación está ayudando a que sea más eficiente el trabajo de construcción de la política pública? El otro aspecto que veo como un reto es el puente que ustedes como organismo de investigación en salud pública tendrían, yo creo que fortalecer con toda la comunicación social, ¿no? Es decir, todo lo que hay ahí, los medios de comunicación masivos, las redes sociales, en fin, porque ahí se juega mucho. Ya planteaba Rosario el asunto de los estigmas que se generan en el caso de suicidio, pero hay otras cosas que se podrían mencionar aquí, como por ejemplo los paradigmas de planificación urbana donde se ha priorizado definitivamente la movilidad motorizada y en detrimento de peatones, ciclistas, que son los más vulnerables y que son los que más mueren por los accidentes, por los problemas de seguridad vial, ¿no? Creo que en esa construcción de paradigmas también hay un aporte importantísimo para el trabajo de la investigación en salud pública. El otro reto también, el puente, y yo he sido testigo de lo que ha sido el rol del Instituto de Salud Pública en ese sentido, pero tal vez habría que fortalecerlo mucho más con todo el tema de la legislación y la regulación. Ustedes han mencionado algunas cosas ahí respecto de eso, sobre todo en seguridad vial, pero por ejemplo todo lo que se está discutiendo ahora en el Senado con la nueva ley de seguridad vial y movilidad, y ahí yo creo que hay todo un trabajo, digamos, de fortalecimiento de ese puente con los aspectos legislativos y regulatorios para la salud pública. Y ahí yo mencionaría dos puntos y tomo como ejemplo uno de los aspectos transversales que ustedes han mencionado en los temas. El aspecto del alcohol, ¿no? ¿Qué ha sucedido con el alcohol, por ejemplo, cuando se hablaba de la falta, la última colega hablaba de los problemas de falta de legislación o de cumplimiento de las legislaciones a nivel local? Toda la presión de la industria del alcohol, por ejemplo, para que no se disminuya el nivel de alcohol permitido manejando, ¿no? Es decir, ahí hay un punto que creo que es un reto fundamental también para la investigación en salud pública que está presente y transversal en todos estos asuntos, que es el conflicto de intereses fundamental con las grandes industrias del tabaco, del alcohol en este caso. Incluso como ya lo mencionaba la colega, de los vehículos, ¿no? Es decir, el doble estándar es absurdo lo que sucede en México. Es decir, un estándar de vehículos que se van para Europa, Estados Unidos, que tienen distintas condiciones de seguridad que lo que se vende en el mercado mexicano.
El otro reto que yo creo que ustedes han mencionado, que es transversal, el asunto de los sistemas de información, bueno, ya lo han mencionado, creo que ese es un punto que es fundamental y ahí tal vez el rol de la academia es fortalecer esa propuesta de observatorios en los distintos temas para que pueda haber un involucramiento de la academia en las propuestas de fortalecimiento de los sistemas de información oficiales, ¿no? Y la posibilidad entonces de ir trabajando más desde esos servicios la evidencia para política pública. Yo finalmente colocaría un punto ahí para terminar en el sentido de que pues estamos entrando al final de la pandemia, la pospandemia. Todos estos temas tienen que ver de todas maneras con las cosas que nos ha colocado ahí en la agenda de salud pública y para el desarrollo de nuestros países la pandemia, ¿no? Y yo creo, como mencionaba en algunos de los aspectos anteriores, que es fundamental que la academia entre a hacer una interpelación incluso de carácter ético a todo lo que es esta propuesta de un desarrollo que nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Y creo que estos temas son una oportunidad para eso, ¿no? La academia tiene que trabajar desde la objetividad de la ciencia, pero tiene que trabajar con algunos elementos transversales axiológicos que son fundamentales para que podamos trabajar un mundo mejor de aquí en adelante. Y creo que en este caso, concretamente, el Instituto de Salud Pública tiene un rol fundamental que jugar en la sociedad mexicana. Esos serían mis comentarios, colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Te agradecemos mucho tus comentarios muy acertados, valiosos como siempre. Ahora yo le cedería la palabra a la doctora Pelcastre para que coordine las preguntas que nos hacen llegar a través de la plataforma. Muy bien. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que se han hecho aquí a través de la plataforma y pregunta Julia si se tiene información sobre la frecuencia de lesiones accidentales que ocurren en el ámbito laboral. Sí, me escuchan. Como les comentaba, en el caso de ENSANUD, que es lesiones no fatales o accidentes no fatales, sí tenemos en términos de el lugar de ocurrencia, sobre todo en personas de 20 años y más, pero como tal, el tema de lo laboral específicamente no lo vemos porque es información que llevan específicamente las áreas de salud del trabajo en las instituciones. Pero nosotros como tal no tenemos un registro, solo sabemos que ocurre en el ámbito laboral, pero no específicamente la mortalidad. Rosario, ¿puedes leer la siguiente porque se me apagó? Rosario. Perdón. Okay. La siguiente pregunta dice, la cantidad de motociclistas aumenta por minuto. ¿Tenemos métricas? Sí. La fuente de información oficial que tenemos es el registro de vehículos de motor registrados y en circulación del INEGI. Y de acuerdo a un análisis que realizamos en los últimos 20 años, es probable que se haya incrementado en un 600% el parque vehicular de motocicletas. Y como pudieron observar tanto en la mortalidad como en las estadísticas de lesiones no fatales, pues el incremento de lesionados de usuario tipo motociclista, sí se ha incrementado. Se estimaría que la proporción de lesionados que mueren en motocicletas, según los registros de INEGI, pueden ser de más del 20%. Y pues como les comentaba, sí se ha incrementado en más del 600% el parque vehicular desde el año 99 hasta 2018 aproximadamente. Si me permite un comentario ahí, Rosario.
Muy Sí. rápidamente, a nivel regional, la mayor muerte y el mayor aumento de muertes por los problemas de seguridad vial es en motociclistas. Y uno de los aspectos fundamentales ahí, yo creo que eso es lo que se está discutiendo ahora en el Senado con la ley de seguridad vial, es la falta total, por un lado, de regulación para este tipo de vehículos, total, ¿no? No hay un control del mercado, no hay un 600% de aumento, imagínense ustedes. Y eso, fíjense, la infraestructura vial. No hay un espacio para los motociclistas en las vías. ¿Cuánto nos hemos peleado para los espacios de los ciclistas, ¿no es cierto?, con las ciclovías y las ciclorrutas, etcétera, porque eso disminuye el riesgo de accidentes. Para motociclistas no hay ninguna planificación de ninguna naturaleza en términos de infraestructura vial y ese es uno de los principales puntos en la región de las Américas para que haya el aumento de riesgo de muertes de los motociclistas. Ahí hay un vacío total, tanto de infraestructura como un vacío de regulación. Quisiera comentar algo. Una cosa también importante es que, de acuerdo a los estudios que hemos realizado, nos hemos dado cuenta que también los estándares de los cascos que se venden, que se comercializan en México para los motociclistas, no cumplen todos los requisitos para protección contra impactos y pues es una de las razones también que creemos que por las que es importante seguir trabajando en el tema de los motociclistas. Encontramos que en el 65% de los casos de cascos que revisamos no tenían una certificación que garantizara que cumplía con todas las pruebas para protección de la cabeza. Y eso también es muy importante. Gracias, Elisa. Tenemos otra pregunta, dice si hay alguna articulación entre los accidentes y las donaciones de órganos. Realmente yo no conozco un dato. Como usuaria sé que cuando obtienes tu licencia, es tu examen, sí te preguntan, pero realmente no tengo una estadística que pudiera dar al respecto. Y una disculpa porque no tengo ese dato, ¿no? Gracias. Hay otro comentario, pregunta en relación al tema de conducta suicida en adolescentes. ¿Existe alguna mesa de trabajo, convenio, etcétera, para reformular los programas y o políticas públicas relacionadas con salud mental? Esto después de que en las conferencias del gobierno federal se ha mencionado en diversas ocasiones la importancia de la promoción de la salud mental después de la contingencia. Bueno, sí hay mucho interés, hay no una mesa, pero hay un programa nacional, ya lo mencionó el doctor Malo, hay un programa nacional para la prevención del suicidio. Nosotros estamos trabajando en coordinación con dicho programa. Hay iniciativas, por ejemplo, también a nivel estatal. Comenté también el Consejo de Salud Mental y Adicciones del Estado de Morelos, del cual somos parte. El instituto es parte. Estamos arrancando el proyecto de iniciativas educativas para la prevención del suicidio en adolescentes en México, con 5 estados participantes, que tenemos reunión este viernes, y por fortuna el doctor Malo también va a estar participando con nosotras. Entonces, hay iniciativas, se está coordinando ya esa estrategia a nivel nacional. No sé si tú, Miguel, quisieras abordar un poquito más al respecto. Gracias, sí, Rosario, colegas, miren, justamente yo creo que uno de los ejemplos del rol del instituto en el desarrollo de las políticas públicas ha sido justamente el insumo que significó la investigación que ustedes hicieron en varios de los estados en el trabajo con adolescentes para el comportamiento suicida, y fue un insumo fundamental para el desarrollo del Programa Nacional de Prevención de Suicidio, ¿no? Yo creo que, les digo, de la experiencia, digamos, a nivel regional, me parece que es muy, muy interesante lo que está pasando aquí en México con la prevención de suicidio, porque se está desarrollando una propuesta, un modelo de órdenes de riesgo suicida para involucrar desde el aspecto comunitario que ya mencionó Rosario, ¿no? Para identificación de riesgo en todo lo que significa la comunidad, los organismos como la educación, las empresas, el trabajo, en fin,
todos los aspectos comunitarios donde tiene que identificarse el riesgo y eso va a ayudar a la prevención hasta los niveles de atención segundo y tercer nivel de atención en la red de servicios de salud. Y creo que un punto fundamental de aporte y que es un valor agregado del Programa Nacional de Prevención de Suicidio es que ustedes conocen que, digamos, el mayor riesgo de suicidio está en las personas que han intentado previamente suicidio. Y hay todo un trabajo aquí hecho en México en donde se han generado protocolos para ayudar a estas personas que han tenido intentos suicidas. Y esa no es una intervención simple, es una intervención de especialidad. Y los servicios de salud en México, los servicios públicos de salud, están con posibilidades de aportar este servicio a nivel nacional como un servicio universal, ¿no? Con lo que se está haciendo en el curso y el diplomado de atención al comportamiento suicida en todas las redes a nivel nacional. Y parte del insumo que se ha trabajado en este modelo de órdenes de riesgo viene de la investigación hecha por ustedes en el Instituto de Salud Pública. De manera que en México hay un interés que ha priorizado desde la Secretaría de Salud este asunto de la prevención del suicidio y yo les invito a que conozcan el Programa Nacional de Prevención de Suicidio, que es un programa donde ha habido muchísima participación de varios sectores y que esperamos dé una respuesta positiva a este problema que ya hay cifras que muestran que está aumentando justamente por la pandemia. Gracias. Muy bien, me voy a permitir leer algunos comentarios que llegaron por Facebook. Dice, sería bueno que solo una dependencia sea la encargada de evaluar y darle seguimiento a estos casos de suicidio e intento de suicidio. Desafortunadamente interviene seguridad pública y a veces no tiene la capacidad de resolver o darle el trato que merece a las víctimas. Es muy importante abordar a la familia igual o más que al suicida. Muchas veces está ahí la razón del problema, sobre todo en el caso de adolescentes. Creo que el costo dentro del hogar es más grande porque no se da a conocer y toda la familia se ve involucrada. Además, hay accidentes que desafortunadamente hay, pero no por violencia. Y plantean una pregunta, ¿qué hacer para modificar la legislación de tránsito y darle a los ciclistas el derecho a usar carril completo? Por ejemplo, en Cuernavaca el reglamento dice que los ciclistas deben ir a la derecha, lo que es totalmente peligroso. Adelante. ¿Vas a comentar algo, Rosario? Si me permite, Blanca, un comentario sobre esto. Justamente yo les comentaba que está en agenda ahora en el Senado la ley de seguridad vial. ¿Qué ha significado? Para que esta ley esté en el Senado tuvo que haber un cambio constitucional porque la responsabilidad de la seguridad vial estaba a nivel local y entonces a nivel federal no podía plantearse una ley de esa naturaleza. Entonces ya se dio ese paso. El problema es que, no sé si ustedes conocen, pues seguramente la maestra Elisa sí conoce muy bien esto, pero hay miles, distintos tipos de seguridad, de leyes y reglamentos locales a nivel municipal que tienen que ver con seguridad vial. Y esta propuesta que está en el Senado, yo creo que va a dar cuenta de eso, y justamente uno de los actores muy importantes para llevar adelante esta propuesta de ley en el Senado han sido los colectivos de ciclistas, para defender ahí su derecho a estar en la vía pública con seguridad. Ellos han sido uno de los actores fundamentales. Gracias, doctor. Sí, sí, solo quisiera comentar que efectivamente en México son leyes que se denominan subnacionales y hay tantos reglamentos como número de municipios tenemos en el país. Entonces, cada uno de los municipios tiene su propio reglamento. Entonces, sí es abogar porque haya un movimiento o un trabajo para que haya el respeto por la movilidad de todos, ¿no? Ese es realmente el tema de decir seguridad vial, no es que cumplamos las normas y que respetemos, no, es que haya toda una
infraestructura que permita el libre y seguro movimiento o movilidad de todos los actores de la vialidad, ¿no? Entonces, sí abogamos por una mejor ley y pues sí, se tienen que contemplar definitivamente los ciclistas. Gracias. ¿Vas a comentar algo, Rosario? No. No. Bueno, no sé si hubiera algún comentario o pregunta por parte de los presentes, de las personas presentes. Adelante. Hola. 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 Con relación al tema de violencia y de suicidio, ¿cómo se ha plasmado, cómo se ha, en esto que ustedes mencionaron del trabajo intersectorial, cómo se ha, digamos, plasmado tanto en nuestros planes de estudio como en los planes de estudio de todos los niveles educativos? De suicidio como de seguridad vial. En suicidio. Lo que se ha hecho, yo lo comentaba, es justamente los estados y en algunas leyes se estipula la existencia de un Consejo Estatal de Salud Mental. Entonces, eso es bien importante. Cuando una ley estatal lo estipula, entonces obliga de alguna manera a la entidad a conformar ese consejo. Hay varios consejos en los diferentes estados, o sea, yo he conocido el de Campeche, el de Tabasco, por supuesto el de Morelos, que es el que se participa más activamente, y es muy importante porque es la única posibilidad para coordinar a diferentes actores y poder realmente materializar la intersectorialidad, porque hablamos muchísimo de intersectorialidad, pero es bien difícil en la práctica poner en la misma mesa a titulares de los diferentes sectores y poner, por ejemplo, y sacar una campaña, ¿no? Para la prevención del suicidio en los bachilleratos o actividades de prevención y aplicar tamizajes. O sea, solamente con coordinación se puede realizar. Si no, yo lo mencionaba, el doctor Malo también, esto no puede ser nada más un trabajo del sector salud, porque no es solamente un problema del sector salud, ¿no? La salud mental, la conducta suicida, son problemas comunitarios, son situaciones sociales que necesitamos centrarle a la altura de la complejidad del problema, ¿no? Entonces, así se instrumentan con mucha voluntad política y algunos estados de verdad tienen acciones súper exitosas. Morelos es un ejemplo de eso. Sobre eso, si me permite, Rosario, solo un comentario rápido. Por ejemplo, Aguascalientes. ¿No? En Aguascalientes se incorporaron algún personal del sector educativo, no algunos, varios, para cubrir un porcentaje importante del sector educativo en la capacitación para salud mental y para prevención de suicidio a nivel escolar. Este es un ejemplo concreto, por ejemplo, de la intersectorialidad en Aguascalientes. Conozco directamente, pero entiendo que ha sucedido también en otros estados. Es decir, la misma capacitación que se hace para el primer nivel de atención de los servicios de salud para toda la identificación de riesgo del comportamiento suicida, también para el personal educativo. Educativo. Bueno, creo que quedaron algunas preguntas y comentarios pendientes, pero hemos ya llegado al límite de esta sesión. Así que no me resta más que agradecer a las personas que estuvieron presentes, a todas las personas que se conectaron a través de la plataforma y de Facebook. Agradecerle a la coordinadora, a la doctora Rosario Valdés y a la maestra Elisa Hidalgo sus aportaciones y por supuesto sus comentarios acertados del doctor Miguel Malo. Muchísimas gracias. Hemos llegado así al final de este segundo webinar dedicado a la síntesis de políticas públicas con este tema tan importante que las ponentes nos han dejado ver el peso que tiene en términos de el costo social, económico, político y por supuesto para los sistemas de salud que son las lesiones y la violencia. Así que agradezco mucho su participación y no me queda más que cerrar con esto esta sesión y desearles buena tarde. Hasta luego. Gracias.